En el capítulo de hoy contamos con el placer de tener a Fernando Álvarez. Fernando actualmente trabaja diariamente en el periódico Marca. Además, es un periodista contrastado y que nos dará su visión sobre cómo eran las ruedas de prensa antiguamente y cómo han ido evolucionando hasta el día de hoy. Para ello, le haremos una serie de preguntas a Fernando. Así que hoy, en el microjuego... Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Pero los futbolistas cada vez están más protegidos por los propios clubes. Se busca un titular más llamativo, que genere un poco más de sorpresa. Saber que todo lo que pasa en la sala de prensa termina, no solo termina, sino que se emite en directo, lo convierte también en un pequeño espectáculo. Se han bunkerizado más, se protegen más, ya no te dejan ver los entrenamientos, ya no viajas con ellos. La cosa es censurar, que es, pues no dejo que este periodista pregunte porque es muy crítico, que eso me parece fatal. Nos fuimos dando cuenta de que Internet no era un soporte más, sino que era el soporte. Da la sensación de que estamos ante el final del papel. A veces es más rentable hacer una pieza rápida, que funciona muy bien por el clickbait, por las redes sociales, que una más reposada y más pausada. En Twitter creo que está un poco de capa caída. Sí. O sea, Fabrizio Romano, porque se ha convertido en lo que es. Pues porque tiene muy buena información, ha sometido al escrutinio público, que es las redes sociales, te has equivocado, o este es del Marca, este es del Madrid. Nos caen unos palos a los cronistas tremendos con las puntuaciones. Yo lo viví mucho al principio con la Liga Fantasy, cuando era el juego oficial de la Liga, ahora no tanto, y tengo compañeros que con el Comunio lo pasan muy mal porque les meten muchos palos. Buenos días, Fernando, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a empezar con las preguntas clásicas. ¿Qué es para ti el periodismo? Bueno, pues es una buena pregunta. El periodismo para mí es una forma de vida, es la forma con la que me llevo ganando la vida 30 años y realmente es el modo en el que los ciudadanos se enteran o la audiencia se enteran de cosas que los protagonistas o que las instituciones no quieren que sepan. Además, el periodismo es un modo de entretenimiento, de enseñar y creo que en los últimos tiempos, además es la forma en la que los protagonistas llegan a las audiencias a través de un filtro que es el que crean los medios de comunicación y los periodistas, no de un modo directo. Y si tuvieras que definir con una palabra la relación actual entre el periodista y el futbolista, ¿cuál sería? Bueno, es una relación que ahora está muy condicionada, la relación entre el futbolista y el periodista. Lo primero, los futbolistas cada vez están más protegidos por los propios clubes. Yo es verdad que también pertenezco a una generación en la que los futbolistas ya tienen la edad de mis hijos. Yo cuando empecé a trabajar los futbolistas tenían mi edad. Entonces, eso también ha provocado un cambio de la relación. Y es una relación un poco que está condicionada porque hay muchas más personas alrededor de los futbolistas. Asesores, agentes, expertos en comunicación. Entonces, el periodista, desde el punto de vista o en el concepto tradicional, que es ese profesional de la información que trabaja para un medio, se ha convertido... tiene una relación distinta, o el futbolista, yo la sensación que tengo es que nos percibe a esos periodistas de un modo diferente, porque es verdad que hay otro tipo de periodistas, los que son freelance, los que son creadores de contenido y que tienen una relación más estrecha o más informal con los futbolistas. Has dicho que empezaste hace 30 años con el periodismo deportivo, ¿cómo lo hiciste? Bueno, mi caso es un poco especial, voy a intentar resumirlo. Yo cuando acabé la carrera
Bueno, hice la mili y bueno, casi una casualidad, yo estaba haciendo un programa local de radio de turismo y entonces fui a Fitur, a la Feria de Turismo de Madrid. Y allí, haciendo programas para Onda Cero Jaén, además. Entonces, allí me encuentro con ni siquiera era compañero de promoción, era de un curso superior a mí, por allí, por la feria. Me vio, él estaba trabajando en Marca y me dijo que, oye, va a entrar mucha gente porque están están aumentando las ediciones regionales, que entonces, pues estoy hablando del año 95-96, que entonces no era habitual. Los medios nacionales pues tenían su redacción central y no había ediciones locales o ediciones regionales. Entonces nada, mandé una carta con un currículum, estuve un poco atento y me llamaron para hacer un proceso de selección. Pero es que entramos muchísimos, yo creo recordar que entramos 25 personas de toda España, muchos madrileños, pero recuerdo también una compañera que era de Bilbao, alguien de Valladolid y bueno, pues y digamos que así fue como entré en Marca, porque yo estaba haciendo un programa, insisto, el programa de radio que yo hacía era gratis et amore, no cobraba nada por él, era solo un poco pues por seguir vinculado a la profesión y seguir haciendo cosas. En el día a día has escrito muchas crónicas, ¿te acuerdas de las primeras que escribiste? Sí, de hecho me acuerdo de la primera porque me la regalaron en casa, la tengo colgada en casa, es una crónica muy breve y me la regalaron el día que defendí la tesis, me la regaló mi hijo, una especie de página de Marca, entonces la tengo ahí, es un breve, de una pretemporada del Celta. Pero era un partido de estos que jugaban de pretemporada, el Celta contra un equipo de tercera o a saber de qué categoría en Holanda, y entonces pues era una crónica muy breve, las crónicas que hacíamos entonces de partidos esos de pretemporada que no tenían mayor importancia. Y no recuerdo, yo creo que hasta que no vine a Valencia, que fue 2 años después de entrar en Marca, cuando empecé a hacer crónicas ya un poco más, siempre de un mismo equipo y más extensas, lo que se conoce como crónica. Alguna vez hace pretemporada, yo los 2 primeros años que estuve en Madrid, hice pretemporadas del Español, del Celta, de la Real Sociedad, entonces igual alguna más hice, pero no las recuerdo, ha pasado mucho tiempo y eran crónicas un poco intrascendentes, ¿no? De estas de bolos veraniegos. Sí. ¿Y cómo era cubrir los partidos antes y qué cambios has notado en cómo se cubren ahora? Esa fue una pregunta. Ha cambiado muchísimo, porque antes, y claro, y esto me hace un poco, cuando reflexiono sobre ello me veo más mayor. Antes yo trabajaba en un medio que era para papel, entonces la crónica la ibas haciendo al tiempo que transcurría el partido, pero no tenías excesiva prisa, no tenías la urgencia que tienes ahora con internet. Antes, digamos que la urgencia de la crónica dependía más del horario del partido, que esa por cierto fue una de mis puntos de entrada a la investigación en la que hice la tesis, que era cómo el horario de los partidos condicionaba la interpretación de la crónica. Si el partido estaba muy cerca de la hora de cierre del periódico de papel, no tenías tiempo para interpretar, porque de hecho había mucha prisa, te llamaban, o yo era el que llamaba cuando estaba en Madrid y hablaba con el corresponsal, o el delegado de Sevilla, o el de Gijón, o el de Oviedo, oye, la crónica en cuanto termine el partido, porque luego está todo el proceso de cerrar la página y cerrar el periódico. Entonces, si había un partido a primera hora de la tarde, tenías mucho tiempo para interpretar, te daba mucho, era como mucho más. Incluso podías cambiar cosas después de hablar con los protagonistas o de escuchar las ruedas de prensa, y ahora es inviable. O sea, ahora acaba la crónica y acaba el partido y la crónica no puede pasar más de 5 minutos, y 5 minutos ya es mucho tiempo sin que le hayas dado a enter y esté publicada. Y siguiendo con la crónica, ¿cómo era antes escribir una crónica? Antiguamente. No, por lo menos en lo que a mí respecta, que yo no soy un especialista, soy cronista, pero no soy especialista, no soy de los especialistas de Marca. Hago las crónicas del Valencia, o hago crónicas de selecciones cuando hay grandes acontecimientos internacionales, o he hecho crónicas de Champions
por ejemplo, este año cuando hubo esa última jornada de la liguilla en la que hubo 18 partidos, había un montón de partidos. No ha cambiado mucho. La crónica al final no deja de ser el relato de un acontecimiento en el que el periodista presencia en directo, aunque ahora muchas se hacen por televisión. Y el formato yo más o menos lo he ido perfeccionando para mí, quiero decir, no es que cada vez lo haga mejor, pero lo he ido haciendo más a mí, sabiendo un poco pues también cómo me gusta a mí trabajar, que es que la crónica de un partido de fútbol suceden diversas pequeñas noticias a lo largo de la crónica, pues una expulsión, un error, una decisión acertada de un entrenador, un futbolista que hace una gran actuación, y esos pequeños acontecimientos que suceden alrededor del partido los vas contando. Le dedicas un párrafo o te los guardas o igual le escribes y luego lo quitas. Entonces el proceso siempre es, mientras está sucediendo el partido, vas escribiendo, a veces unes una situación que ha pasado con otra que sucede después, o piensas que una decisión del entrenador va a tener consecuencias y luego no se cumple, o sí. Entonces vas un poco intentando explicarle al lector lo que ha pasado desde tu punto de vista, que es un poco lo que se pide al cronista, que interprete lo que ha pasado, no solo que cuente qué ha pasado. ¿Crees que hoy en día se busca más el titular llamativo que antes? Sí, sin ninguna duda. Hoy en día se busca más que además del titular más llamativo que antes, porque antes te permitías mucha más creatividad con los titulares para papel, porque no existía ese feedback inmediato de titulando así, este tema ha funcionado de esta forma, porque ahora lo vemos con las herramientas que miden el tráfico. Entonces, por una parte se busca un titular más llamativo, que genere un poco más de sorpresa, y no hablo de clickbait, por lo menos no estoy hablando en este momento de clickbait. Y además para mí hay una cosa que me gusta muy poco de cómo ha condicionado Internet los titulares de todo, de las crónicas especialmente, pero también de los reportajes y de las noticias, que es que tienes que incluir muchas palabras clave para que funcionen bien con el SEO. Entonces al final todos los juegos de palabras desaparecen. El lenguaje connotativo que tenían los titulares de las crónicas antes, que era pues un juego de palabras, una metáfora, no suele funcionar bien en los titulares de crónicas. Entonces, hablando de las redes sociales, ¿crees que esa inmediatez es positiva o negativa? Depende. A ver, las redes sociales, por una parte te permite ver, por lo pronto es como un canal más que tiene el periodista para difundir sus contenidos. Pues antes teníamos los kioscos y ahora tenemos Google y las redes sociales. Y las redes sociales, más que por la inmediatez, hay una inmediatez que es la de reacción del público, que yo la he sufrido y también la he celebrado, pues porque igual la gente me felicita por una cosa que he escrito y lo hacen a través de las redes, casi nunca, casi siempre es para criticarte, que pues vaya, cuántos puntos le has puesto a este, pero este ha visto el partido. Entonces la inmediatez sí que condiciona un poco, pero una vez que el periodista ha publicado su contenido, salvo que la red social lo que te esté diciendo es: te has equivocado en esto, que a veces ha pasado. Eso también pasa con los comentarios de los contenidos, con los foros estos que se generan debajo. Pues hay un error, y tú lo compruebas y dices, pues es verdad, no sé, había un error, me refiero pues a un dato o algo así. No pasa muy a menudo, pero puede suceder, somos humanos y nos equivocamos, ¿no? Entonces, por ahí sí que te puedes intentar aprovechar. Entonces, si tuvieras que dar unos requisitos que sí o sí debe llevar una buena crónica deportiva, ¿cuáles serían? No soy el más indicado para dar requisitos porque, insisto, no me considero un especialista en crónicas. Escribo crónicas casi todas las semanas, pero yo lo que recomiendo como profesional e incluso también como profesor es que el periodista se prepare muy bien qué acontecimiento va a cubrir. De hecho, para mí eso es una de las claves, saber a qué se va a enfrentar. Yo, por ejemplo, cubro siempre el Valencia, pero el rival no lo tengo tan claro. Entonces, yo antes de un partido contra el Sevilla o contra el Celta, contra rivales que conozco más o menos,
tengo que llegar muy preparado a ese partido. El Valencia sé lo que ha pasado, sé qué futbolista ha tenido molestias, cuál venía sancionado o cuál no se entrenó por no sé qué, pero del rival no lo sé. Entonces tengo que estar muy bien preparado para saber equilibrar. Igual el rival pienso, oye, qué desastre de partido está haciendo este equipo. Y tengo que saber que es que ha habido 9 cambios, pues por bajas, por acumulación de amarillas, por amonestaciones o por lo que sea. Entonces la preparación, la documentación previa es fundamental. Y luego yo creo que el periodista tiene que, recomiendo, ir anticipándose un poco. No inventándose ni creando, pero sí anticipándose en el sentido de ir redactando antes de que el acontecimiento ya haya, que esté muy cerca de terminar. Ser muy rápido, hay que escribir muy rápido, y luego siempre dejar la entrada de la crónica para el final. O sea, tú al final en una crónica lo que vas haciendo es escribir o poner en orden lo que está pasando a lo largo del partido, no siempre en relato cronológico, no, porque puede que hay un acontecimiento clave que es la expulsión de un jugador en la segunda parte que lo condiciona todo, o insisto, un cambio acertado de un entrenador que lo cambia todo. Entonces eso igual debe ir al principio. Entonces el ordenar los diversos acontecimientos, pequeños acontecimientos que van pasando a lo largo del partido a través de párrafos o de bloques temáticos, y luego coronarla con una entrada que para mí es lo más difícil, una entrada que sea literariamente atractiva, que sea informativa, que sea interpretativa y que se escriba muy rápido, porque los partidos muchas veces pues, se resuelven en los minutos finales. Ahora, pasando a las ruedas de prensa, ¿cómo crees que han evolucionado a lo largo de los años? Pues también ha sido otro de los grandes cambios que yo he vivido en mi época de periodista. La rueda de prensa, a mí siempre me gusta explicar que es un método de obtención de información. Y eso sobre todo sucedía cuando las ruedas de prensa eran encuentros privados entre periodistas y fuentes. Entonces, eso ocurría cuando yo empecé a cubrir ruedas de prensa a finales de los años 90 y principios de los 2000, que era, pues hay rueda de prensa de no sé quién. Entonces tú ibas y era un encuentro privado, ¿no? O sea, lo grababan la radio, lo grababan las teles, pero no se retransmitían en directo y ni se identificaba al periodista, y porque eso también condiciona, ¿no? Como sucede ahora. Entonces, eso por un lado, ese saber que todo lo que pasa en la sala de prensa termina, no solo termina, sino que se emite en directo, lo convierte también en un pequeño espectáculo. De hecho, hay preguntas que se formulan para provocar al entrevistado, y periodistas que lo hacen y lo hacen muy bien. Y no lo digo en un sentido peyorativo, pues por el modo en el que las formulas, pues para provocar una reacción, y esa reacción, aunque no conteste, termina yendo a un informativo o a un programa deportivo. Y luego hay otra cuestión. Hace muchísimo, no es que hubiera una rueda de prensa diaria, hablaban 2 jugadores al día. Entonces, digamos que era como que el periodista lo notaba como algo habitual dentro de su rutina informativa. Una rueda de prensa es como algo especial. Los clubes se han bunkerizado, protegen mucho a sus protagonistas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que hay una rueda de prensa quieren preguntar todos, sea lo que sea, pues para que te vea, que yo lo recomiendo, pues para que te vea el entrenador del equipo tal, los jugadores del equipo cual, y entonces a veces se hacen preguntas absolutamente intrascendentes. Antes, si veías, tú ibas con 1 o 2 preguntas y las preguntaba un compañero, pues ya estaban preguntadas. Ahora preguntas otra cosa. No, tampoco le veo mucho sentido. Entonces, ¿crees que se ha perdido la cercanía entre el periodista y el jugador? Creo que se ha perdido. Es que esto depende, porque puede que otro periodista más joven que yo te diga que no, que sigue teniendo la misma relación. Yo creo que ahora es distinto, desde mi punto de vista. Yo antes viajaba con el Valencia a todos los partidos, en Liga y en Europa. Entonces, si no era en un aeropuerto, si no eran esas 2 ruedas de prensa, si no era una entrevista que me daban una cada 2 semanas, al final tenías contacto con el futbolista. Yo cuando empecé a trabajar había móviles, pero no había WhatsApp, pues con un SMS, con llamadas, pero sobre todo había un contacto mucho más cercano. De hecho,
había mucho feeling, ¿no? Pues porque a veces te pedían incluso ayuda en una concentración. Oye, pues Fernando, ¿me puedes acercar? Nosotros tenemos coche de alquiler, los futbolistas no. El día libre, la tarde libre, no tenían cómo irse al pueblo. Los hoteles de concentración de las pretemporadas eran en medio del campo. Oye, nos lleváis, no sé qué, pues nos traéis. Había otra relación. Yo creo además que eso también lo ha condicionado pues, el hecho de que cada vez los clubes, y vuelvo a repetir la palabra, se han bunkerizado más, se protegen más, ya no te dejan ver los entrenamientos, ya no viajas con ellos, por lo menos en los clubes que yo conozco, ¿no? No sé, en el Valencia pasa así. Y entonces, claro, es mucho más difícil que el futbolista incluso te identifique. Yo antes paseaba por Valencia y me cruzaba con jugadores y nos parábamos y nos saludábamos. Ahora hay jugadores del Valencia que no saben quién soy. Algún recién llegado en el mercado de invierno no sabe quién soy. Y lo veo y él no sabe quién. Yo sé quién es él y él no sabe quién soy yo y no pasa nada. ¿Y recuerdas alguna rueda de prensa especial para ti personalmente? Bueno, recuerdo ruedas de prensa tensas, claro. Recuerdo algunas muy divertidas. Una de Quique Flores, que estará por ahí en YouTube, que le entró la risa cuando era entrenador del Valencia y le entró una risa que no se podía contener y la tuvo que interrumpir y se fue. De hecho, la pregunta en la que termina levantándose y yéndose se la hace mi compañero Diego Picó. Recuerdo una rueda de prensa muy tensa de Koeman conmigo, que después de ganar la Copa, que le pregunté por el sistema de juego y bueno, pues me preguntó, ¿pero con qué sistema hemos jugado? ¿No? Y empezó a preguntarme y bueno, pues le contesté y en fin, un poco hubo ahí un intercambio más que un intercambio, pues él quería un poco dejar por encima su opinión y me parece bien, estaba en su derecho, es lícito. Lo normal es que nosotros preguntemos y ellos respondan, pero y tenía un sentido además. Koeman llegó muy Koeman conmigo no tenía nada, no, que yo recuerde, pero sí que venía muy condicionado porque el Valencia ganó la Copa del Rey de 2008 y la siguiente noticia es que le han buscado relevo, le han buscado sustituto. De hecho estuvieron a punto de cargárselo, pero los capitanes lo frenaron. Entonces también quiero empatizar con su situación. El Superdeporte creo que publicó ese día que el Valencia había contactado con Marcelino. Claro, yo ver que has ganado una Copa, un título y que te están buscando sustituto. Entonces, y la pregunta fue inocua. Le pregunté, ¿con qué sistema va a jugar en Bilbao, que era el siguiente partido, después de lo que pasó en la Copa? Entonces él pues, no le sentó bien y me preguntó con qué sistema había jugado, un poco para ponerme a prueba, sin más. ¿Y qué opinas sobre los clubes que filtran preguntas o que controlan mucho el acceso? A ver, filtrar preguntas no pueden filtrar, ¿no? Quiero decir, o filtran periodistas o... Exactamente. Filtrar es censurar preguntas o que sugieran preguntas. Exactamente. Que sugieren preguntas. Exactamente. Bueno, a veces pasa, pero yo creo que eso más que... Yo no hablaría de clubes, hablaría de jefes de prensa. Que a veces te dicen, a mí me ha pasado, oye Fernando, pues me interesaría que le preguntaras por esto, y no solo los clubes, no solo los jefes de prensa, a veces los gabinetes de comunicación de los protagonistas, oye, ¿le podías preguntar a este por esto? ¿O sabes este dato? Le podías preguntar, pero eso pasaba cuando había ruedas de prensa, es que ahora hay muy pocas, es verdad que los entrenadores hablan todas las semanas y por ahí sí puede haber algo más, y no lo veo mal. No lo veo mal porque la relación entre el periodista y los protagonistas, o entre el periodista y el profesional de la comunicación que está en una institución, depende un poco de esa confianza. Y a mí me gusta y de hecho la tenemos que utilizar a veces para negociar. Bueno, yo le pregunto por esto porque yo sé que tú luego igual, si te pregunto por una cosa, no me vas a engañar, no me vas a decir la verdad. Otra cosa es censurar, que es, pues no dejo que este periodista pregunte porque es muy crítico, que eso me parece fatal. Pero lo otro lo considero más parte de la relación entre... Yo sé que hay jefes de prensa que no me sugerirían eso en la vida, y otros sí lo han hecho, pero forma parte un poco del día a día. Y luego sí que he experimentado otra
situación que me gusta menos, que es, de hecho yo esa si me la piden no la haría, pero a mí me la han hecho, que es decirle a un periodista de la competencia que le pregunte por algo que ha publicado otro medio para que la fuente lo desmienta, ¿no? Que eso alguna vez ha pasado, y me ha pasado y me ha parecido que... Y además, eso a la audiencia no llega, pero entre los periodistas nos damos perfecta cuenta de que eso ha pasado así, de que esa pregunta se ha formulado porque alguien la ha sugerido. Y antes hablábamos de las redes sociales. Siguiendo con las nuevas tecnologías, ese paso de lo impreso a lo digital, ¿cómo fue? El paso de lo impreso a lo digital. Exactamente. Sin contar las redes. Bueno, pues fue una evolución natural, de hecho es como todo, o sea, yo ahora lo pienso y miro hacia atrás y el salto es brutal, pero entonces fue muy poco a poco. De hecho, Marca fue uno de los primeros medios que tuvo edición digital. De hecho, yo estaba en Madrid todavía cuando empezábamos a oír hablar de marca.com. Yo me vine a Valencia en el 98, pero era muy, muy, muy rudimentario. Y poco a poco se creó una sección en la que había que estar en internet, pues hay que estar en internet porque esto en Estados Unidos, porque internet, y se hacía de un modo pues de ensayo y error, ¿no? Pues era como un soporte más, pues esto que está en papel pues tiene que estar en internet. Entonces antes se protegía mucho más el papel era lo más importante, internet era como lo más banal o lo que venía de agencias. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que internet no era un soporte más, sino que era el soporte, en el que podías escribir texto, al principio meter audio, después meter vídeo, y poco a poco yo diría que a partir de 2010, 2011 es cuando realmente en las redacciones hay una revolución, que es ahí empieza a haber un protocolo, tenemos que empezar a pensar que hay que publicar mucho más en internet, y ahí todavía, y las noticias, guardarlas para papel, lo exclusivo, guardarlo para papel. Y diría, por lo menos en el caso de Marca, igual otro entrevistado os dice otra cosa, que a partir de 2015, hace 10 años, 2015 y 2016, se gira por completo todo. Pero todo eso hay que lo digo como parece que de pronto un día a uno se le ocurre, es un proceso, hay redactores que se oponen más, pero esto cómo es posible, pero lo remato, a partir de 2015-2016 es cuando las redacciones se dan la vuelta, internet es lo más importante, y el papel, bueno, pues queda un poco como otro soporte, pero todo ya casi no se guarda nada, todo va a internet, las exclusivas, las entrevistas, ahí depende un poco, y ahora mismo no hay ninguna duda. O sea, ahora mismo el esfuerzo, por lo menos en Marca, yo diría que en todos los medios, el esfuerzo mayor se hace para la web. Entonces, ¿crees que al papel le queda muchos años o que estamos ante el sprint final de ventas en papel? No tengo ni idea. Mira, hace ¿en qué año? En 2015-16 había por ahí un mapa que lo hizo un laboratorio estadounidense que era qué tiempo de vida le queda a los medios, y lo hacían por países, era muy divertido. Y obviamente no se ha cumplido en ningún país. No sé decirlo. Da la sensación de que estamos ante el final del papel, pero no sería capaz no me atrevo porque no soy empresario y no sería capaz de decir si le queda mucho, cuántos años o pocos. Entiendo que lo normal es que cuando el papel empieza a ser deficitario desaparezca, pero es que eso al final va a ser una decisión de editores de medios de comunicación. Sería lo lógico, pero no me atrevo a decirlo porque sinceramente no lo sé. Y en el tono digital, ¿crees que el hacer clic, que se hagan las cosas virales, ha afectado a la ética del periodista? Sí y no. Hay medios, hay muy buenos ejemplos de medios que
son absolutamente impermeables al clickbait o a la tiranía del click, que funcionan más con suscriptores y que siguen haciendo contenido de calidad. Eso pasa sobre todo en medios generalistas, por lo menos en el mercado de España, que además es un mercado muy especial, porque porque Internet en España siempre dio la sensación de que era lo que era gratis, ¿no? Entonces ahora poner muros de pago está costando mucho trabajo, ¿no? Entonces el click, antes en Internet íbamos a volumen. De hecho, lo habitual era que te pasaran reportes a los redactores, nos pasaban informes de, pues has tenido no sé cuántos miles de usuarios únicos y no sé cuántas páginas vistas. Pues qué bien, tal o qué. Y desde un tiempo a esta parte, no sabría decir cuánto, se mira más la calidad. Las métricas que se miden ya no son de volumen, no son tanto de volumen como de calidad. Tiempo de permanencia, cerrar algunos contenidos como las opiniones o los grandes reportajes o las grandes o los contenidos propios solo para suscriptores, aunque sean gratuitos, un poco para medir quiénes son las personas que realmente te quieren de verdad, o sea, quieren a tu medio y entran mucho en tu medio, lo que se llaman heavy users, en lugar de los paracaidistas, que son los que caen en tu medio porque han visto algo viral a través de Google o de redes sociales. Entonces, por unas partes, sí que la tiranía del click ha condicionado, y por centrarlo la pregunta en la ética del periodismo, y bueno, pues voy a forzar un poco este tema o este titular, voy a forzarlo, no es exactamente lo que va en el contenido, pero lo voy a intentar viralizar para ir a volumen. Entonces, la clave sería, para intentar evitar eso, es tener una audiencia fiel y que te busque por lo realmente periodístico, no por lo viral. Y siguiendo con los cambios, tu rutina en una redacción periodística en los últimos 20 años, ¿qué cambios has notado más? Todos. Sí, a ver, yo cuando llego a Valencia, lo que tenemos ahí, el día a día lo condicionaba un suplemento de 8 páginas, que llegó a ser de 16, en una redacción muy pequeñita, que teníamos que hacer todos los días. Todos los días tenemos una portada pequeñita, pero una portadilla, era un suplemento que iba dentro del periódico, más una página 2-3 con un gran tema, más unas centrales que os estoy hablando de cuando ya estaba el color instaurado en el periódico de papel, pero que se tenían que lucir mucho. La portada, la 2-3, la 4-5 que eran las centrales, la 6-7 que solía tener el polideportivo, el Valencia Basket o el balonmano femenino, que tenía muchísima, o el fútbol sala, que pegaba muy fuerte en aquellos años, y una última página. Funcionaba casi como era un pequeño periódico. Todo el día, cada día, estaba condicionado por eso. Por ir a los entrenamientos, a ver qué había pasado, esas ruedas de prensa que os digo. Entonces todo el día, o sea, por la mañana te dedicabas a recopilar información, hacer llamadas, entrevistas, ir a los sitios, ir a hacer guardia al club o tomarte un café con alguien. Entonces por la mañana no producía, no escribías, ¿qué era producir? Pues quedar con gente, entrevistarte, ¿no? Hablar, obtener información. Por la tarde, el proceso era, a primera hora de la tarde, pintar las páginas, pintar el periódico. Oye, pues en la portada quiero esto, con esta foto, en la 2-3 quiero este titular, esta foto, tantas líneas, un apoyo, 2 despieces, varios sumarios de declaraciones. Era un proceso durísimo, muy trabajoso, muy costoso. Éramos muchas más personas. Y así todos los días. Y ahora ha cambiado por completo. Ahora estás produciendo todo el día. El papel ya no hay suplemento. De hecho, hay días que si va algo del Valencia en Marca, es un breve. Y se decide igual a última hora de la tarde. ¿Por qué? Pues porque todo el día está mirando a internet. ¿Qué hay para web? ¿Qué hay para web? Y de hecho no me lo preguntan. Oye, tengo esto. Lo único que nos puede condicionar a veces es si es un tema muy especial, que lo aguantemos un poco. Porque en Madrid el portadista dice, oye, pues este tema creo que me va a funcionar a partir de esta hora en el que no tengo apertura, ¿no? Las aperturas fuertes sí que se van
guardando, pero si no, pero es muy muy excepcional. Lo normal es tema, se publica, entrevista, se publica, ha pasado esto, se publica. Entonces el proceso es, y el papel no te condiciona nada por las jornadas de antes eran maratonianas, eran de, pues igual empezabas tarde, 10:30, 11, pero no volvías a casa hasta las 11 o las 12, y ahora ha cambiado por completo. De hecho, ahora la redacción no funciona tanto, a veces puedes teletrabajar, o ahora con incluso las propias editores de web y de papel te permiten entrar desde cualquier sitio, desde una cafetería, un aeropuerto, desde tu casa, desde una sala de prensa, y no tienes por qué venir tanto a la redacción. ¿Crees que ahora con las redes sociales y esa inmediatez de la que hablábamos antes, digamos que se ha perdido ese tiempo de análisis que antes se invertía a la hora de redactar por esa presión del tiempo real? Sí que se ha perdido. De todas formas, se ha perdido porque a veces nosotros nos dejamos... aquí, por lo menos, no incluyo a mis compañeros periodistas, pero es normal que haya la tentación de, bueno, esto hay que hacerlo rápido y lo hago rápido. Hay cosas que son rápidas. Es decir, si pasa algo y es un hecho objetivo, un jugador se ha lesionado, un entrenador ha dicho una frase muy fuerte en una rueda de prensa, pues lo cuentas tal cual. Hay mucho periodismo declarativo todavía, pero todavía Internet te permite hacer lo que tú quieras. O sea, tú puedes hacer, de hecho en Internet, que es una cosa, a mí a veces me cuesta adaptar mi rutina a eso, pero puedes jugar a las dos velocidades, que es lo que sale, lo que surge, lo que no tienes que pensar, ¿no? Lo que pasa, lo cuento, que además es muy fácil, ¿no? Que si ha pasado esto o me he enterado yo porque me han llamado para contármelo, o me he enterado yo porque he investigado, lo cuento. Pero hay otra velocidad que es, oye, pasó esto, y a mí me suena que esto no debería haber pasado así, voy a preguntar. O sea, el reportaje, el análisis, la opinión siguen existiendo, y esos géneros más pausados los puedes ir haciendo poco a poco. Lo que pasa es que ahora que como tienes la rutina un poco de... Lo que es difícil es alternar las dos velocidades, pero que existen perfectamente. O sea, el reportaje, el análisis, el reportaje interpretativo, la opinión, por supuesto que existen y te permiten hacer un periodismo mucho más analítico, que conviva con una frase que pronuncia un jugador, que la dice un jugador en Twitter, por ejemplo, o en Instagram. Vaya burrada, o cómo ha criticado a no sé quién, o esta imagen que ha captado la tele. Todo eso, claro, se puede convertir en algo. El otro día Mamardashvili desvela una apuesta con Vinicius en el penalti. Pues yo cuando me enteré de eso, sabía que iba a ser un contenido que se iba, si no a viralizar, que iba a funcionar muy bien en Internet. Entonces, pues titulé por ahí y hice eso rápido. No me detuve a pensar, pero había más temas, por ejemplo, cuántos penaltis había parado Mamardashvili, o un compañero mío el día siguiente hizo cuántos porteros del Valencia habían parado un penalti en el Bernabéu, y que te salían por nombres muy buenos: Cañizares, Dani Alves, Diego Alves, perdón, que me he equivocado. Entonces, pero por eso digo que pueden coexistir. Lo que pasa es que es a veces más rentable hacer una pieza rápida que funciona muy bien por el clickbait, por las redes sociales, que una más reposada y más pausada. Y en una redacción, ¿cómo de importante es trabajar en equipo? Fundamental. Para todo. Para repartir trabajo, para diversificar un poco esfuerzos. No sería raro que ahora que circula tanta información, ¿no? Pues y hay tantas, por ejemplo, otra cosa que no hemos hablado, las estadísticas de fútbol, de deportes en general, que son tan importantes, antes eran muy caras de conseguir. O sea, eran bajo suscripción, o porque un medio tenía un departamento de estadísticas. Ahora hay muchísimas bases de datos abiertas y gratuitas, y que te permiten enfocar aspectos o reportajes que antes solo dependían de tu destreza, o de tu habilidad, o de tu capacidad para sistematizar esos datos.
pues podrías empatar en un caso dado. Oye, si ese equipo no ha trabajado, no ha pensado, o si no planifica una semana, pues esta semana hay que hacer un tema de este delantero que lleva sin marcar no sé cuánto, o de este jugador que lleva lesionado no sé qué. Y claro que incluso a veces para las mismas piezas, no solo para que cada uno haga una, sino para hacer un periodismo más colaborativo. Es verdad que Internet ha individualizado mucho el trabajo, porque en Internet, en papel, os lo he dicho antes, tú dependías de un maquetador, de un fotógrafo que te dice que subo la foto o la quiero vertical. Ahora, es decir, lo haces tú, el proceso empieza desde que tú puedes hacer la foto con un móvil, o el vídeo con un móvil, hasta editarlo tú y lo terminas tú. Entonces, por eso es tan importante, porque sobre todo se ha tendido a individualizar mucho el trabajo. Pero, y lo remato, las redacciones, por lo menos en el periodismo actual, las redacciones se han adelgazado mucho. Entonces lo normal es que un periodista trabaje mucho solo, más que en compañía. Y antes has hablado de Twitter. ¿Cómo crees que Twitter ha afectado a los periodistas y a su manera de comunicar? Hace 10 años, 25, hace 15 años, cuando realmente Twitter empieza a popularizarse, pues era una red social que realmente era de intercambio de trabajo, de compartir contenido. Yo la vi una red social muy limpia y muy profesional. Casi que, no diría casi, pero muy parecido a lo que es o que parecía que iba a ser lo que es LinkedIn ahora para periodistas. Yo ahora veo más en Instagram o en TikTok que se comparten muchas más cosas también para la gente más joven. Y condiciona un poco Twitter, primero porque posiciona mejor los contenidos y luego porque parece que el primero llega a Twitter es el que primero lo ha contado. La veo también como un subproducto que colma nuestros egos, ¿no? Si nos retuitean mucho, si nos alaban mucho, si nos dan mucho me gusta. Pero es que depende, hay periodistas que monetizan a través de las redes sociales. No es mi caso, que trabajo en un gran medio y que además no exploto mis redes sociales como un modo de mi perfil particular, como un modo de exponer mis contenidos. Lo hago, cada vez lo hago menos, pero lo hago cada vez menos porque también Twitter creo que está un poco de capa caída, pero sí que intento que el perfil de marca, que tiene 6,6 millones de seguidores, tenga contenido bueno y de calidad y diverso para poder servir a los lectores. Y siguiendo con las redes sociales, ahora está muy de moda lo de periodistas influencers. ¿Qué opinas de estos influencers que quizás se están metiendo un poco en el territorio del periodismo, digamos? No sé si se están metiendo o no. Ojalá yo pudiera ser uno de ellos. Yo estoy muy feliz trabajando en un medio de comunicación, pero creo que no está reñido con la otra parte, siempre que sepas dónde estás. Los periodistas que generan más tendencias son los que trabajan un poco más de un modo individual, que no dependen de un gran medio, ¿no? De una gran cadena, pero no les veo... que al final un periodista es un comunicador que trabaja con su imagen, con su información, por cierto, que es algo fundamental. Si un periodista tiene buena información y da grandes exclusivas, la gente lo va a seguir. O sea, Fabrizio Romano, ¿por qué se ha convertido en lo que es? Pues porque tiene muy buena información. Entonces, pues qué voy a decir, de hecho todo el mundo, cuando Fabrizio Romano da una noticia de mercado, pues es que se equivoca muy poco. Lo normal es que incluso le sirve como garantía. Es un buen influencer, se lo ha trabajado y no los considero intrusos ni mucho menos. Me parece que podemos coexistir perfectamente. Entonces, ¿no crees que se ha desdibujado un poco la frontera, digamos, entre el aficionado, el periodista y el creador de contenido? Es distinto. A ver, porque en periodismo el entretenimiento, el periodismo deportivo, o sea, el periodismo siempre se ha dicho que es información y entretenimiento. El periodismo deportivo
digamos que es casi al 50% entretenimiento e información. Entonces, hay periodistas que viven, o hay comunicadores, que igual no son periodistas, que viven muy bien del modo en el que cuentan las cosas o cómo las cuentan. Yo no tengo esa virtud. Me considero periodista que cuenta información, que creo que soy capaz de hacerla atractiva, unos días mejor, otros días peor, pero soy un periodista que trabaja en el medio, trabaja en una redacción y no tengo creo que no tengo la capacidad para hacerlo de ese modo, para ir por libre, para convertirme yo mismo en una marca, ni tampoco tengo la necesidad de momento. Pero empiezo porque no tengo la capacidad. Entonces sí que creo que se ha dibujado un poco la frontera, porque sí hay algunos periodistas que lo hacen un poco todo, ¿no? Pues que son, pues por la dimensión que dan en sus medios, sobre todo los de radio y los de tele, eso pasa mucho, sobre todo los periodistas de televisión, además tienen su propia marca a través de Twitch o de otros contenidos audiovisuales. Me parece bien que los exploten. Si los medios para los que trabajan se lo permiten y pueden hacerlo y lo hacen, a mí lo que me parece es que les debe de faltar tiempo, les debe de faltar horas al día, pero si lo hacen y les gusta y lo hacen bien, no tengo mayor problema. ¿Cómo imaginas la cobertura del fútbol dentro de 10 años? Dentro de 10 años... A ver, yo creo que la cobertura del fútbol, porque es en lo que más he notado que ha cambiado, va a depender de los organizadores de las competiciones, que son los dueños. De hecho, hasta ahora, lo que más ha condicionado cómo cubrimos el fútbol es quién organiza la competición. Pues la liga pide que las radios paguen para retransmitir, para tener una cabina. Pues eso condiciona. O la liga, yo cuando empecé a trabajar podía ir con un peto a pie de campo, como periodista. Luego dejé de poder hacerlo, luego dejaban a los inalámbricos bajar, dejaron de hacerlo. Entonces, ¿por qué? Pues porque han convertido los espectáculos en espectáculos de televisión. Entonces, venden los derechos de retransmisión por ingentes cantidades. Entonces, todo el espectáculo, todo el partido de fútbol, el acontecimiento, está creado para que se retransmita muy bien por televisión. Y va a depender de ellos, va a depender, pues si la UEFA... Fijaos el terremoto que hubo con la Superliga, pues porque tenía mucho que ver con eso, con los ingresos que querían tener los clubes de más, ¿no? Entonces creo que va a depender, si va a cambiar en algo, no creo que el fútbol cambie mucho, porque las reglas sí van a modificarse, pero no creo que de un modo radical, no lo creo de aquí a 10 años, pero sobre todo lo más lo puede cambiar es el organizador de la competición. ¿No crees que, antes lo estábamos hablando sobre las estadísticas, que se están apoderando un poco a la hora de redactar en el periodismo deportivo? El uso el abuso, digamos, de esas estadísticas como justificación para opinar sobre... Está bien. Sí por una parte y no. Sí, porque es verdad que la estadística te permite pues decir que enjuiciar la actuación de un jugador, ¿no? Pues cuántos balones perdidos o ningún remate. Entonces sí que sirven para tener un asidero objetivo, pero luego hay grandes ejemplos de estadísticas en las que el periodista debe estar por encima. En el baloncesto es un ejemplo muy claro. Un jugador de baloncesto puede tener una valoración negativa y haber sido el héroe del partido. ¿Por qué? Porque metió la canasta el triple de la victoria. ¿Qué haces con esa estadística? Tiene -4 de valoración. Y hay ejemplos. Entonces, creo que el periodista es difícil, sobre todo si el periodista igual no tiene formación o no tiene seguridad. Pero creo que el periodista tiene que estar un poco por encima de esa tiranía de los datos. Evidentemente no puedes ir en contra. Un portero que ha cometido 3 errores gravísimos que le han costado un gol o solo uno. Por ejemplo, los porteros solemos ser muy injustos, ¿no?
o igual hace un partidazo y un error que le cuesta un gol y es un suspenso en la valoración del periodista, ¿no? Es normal que condicionen, además entiendo que puedan condicionar porque tenemos acceso a ellas, incluso a veces para lo positivo. Oye, no te ha dado la sensación de que un jugador haya estado tan bien, pero ves la estadística y dices, joder, pues si ha robado no sé cuántos balones, 8 no sé cuántos despejes, pues entonces lo valoras mejor. Y al revés también pasa. Pero precisamente la función del periodista cronista debería estar por encima de ello. Hay muchas cosas que no sabemos. Ese jugador pasó una mala noche, había estado enfermo. O sea, la labor del periodista probablemente debería estar ahí. Y luego no podemos ir siempre preguntando, oye, estuviste malo, pero que hay otras cosas que condicionan la función interpretativa del periodista. Entonces, ¿hoy en día crees que hay espacio para contar historias humanas en el fútbol, como fue el caso de Diacabí? Claro, o sea, de hecho es el último reducto que nos queda a los periodistas, el encontrar, en buscar a la persona que hay detrás del personaje, y cada vez es más difícil, porque, bueno, pues por eso, porque no hay tanto contacto con los deportistas, no se viaja con ellos, o no los ves en los entrenamientos, no los ves después de los entrenamientos cuando salen, entonces es más difícil interactuar con ellos y enterarte de cosas. Entonces el saber la historia humana o personal que hay detrás de un jugador es la parte que nos queda a los periodistas. Os pongo un ejemplo. Antes no era tan habitual que se hablara de las lesiones de los jugadores como cómo hizo para recuperarse o qué sintió el futbolista, ¿no? Esas historias que dices, joder, claro, de hecho antes un futbolista se lesionaba y desaparecía, ¿no? Y luego ya cuando volvía, pues ha vuelto. Entonces ahora que va, ahora de hecho se busca es el proceso de recuperación, lo digo por el caso de Diacabí o por otros muchos, ¿no? Pero también otras historias humanas, ¿no? De futbolistas que participan en ONGs, por ejemplo, con la Dana hemos visto muchas historias, ¿no? De futbolistas que han venido de Madrid con una furgoneta cargada de limpiadoras, ¿no? Entonces, o que han ido al banco de alimentos a recoger comida, o a transportarla, o a empaquetarla. Esa es una de las partes, de hecho yo creo que esa es una de las partes fundamentales que le queda al periodismo deportivo. El salirse un poco de la épica del deporte, ¿no? De qué gran actuación, qué grande es, qué grandes estadísticas tiene, y el contar cómo llegó a no sé dónde, ¿no? Cómo su padre lo llevaba a los entrenamientos 200 kilómetros diarios, la decisión de viajar, cómo sus padres lo dejaron en la residencia de un equipo y estuvo llegando 2 semanas. El jugador que le regaló unas botas de fútbol, del primer equipo que le regaló una bota de fútbol cuando tenía 13 años. Hay un mogollón de historias que hay que buscarlas. Tampoco tenemos que estar buscando siempre historias épicas y de superación personal, pero las hay, y tenemos que tener el olfato y las ganas para intentar descubrirlas. Y si tuvieras que quedarte con algo, ¿qué es lo que aún a día de hoy más te emociona como periodista deportivo para haber llevado ya tantos años en la profesión? Bueno, es que es un ámbito... Yo he tenido mucha suerte por dedicarme al periodismo deportivo, porque tampoco era lo que pensaba hacer cuando estudiaba la carrera. Cuando yo estudiaba la carrera, el periodismo deportivo no tenía, no sé, la aceptación que tiene ahora. Tampoco me gustaba, era oyente de radio nocturna, de la época de García, oyente de radio de los carruseles, de las retransmisiones del fútbol por radio los fines de semana. Me acuerdo de durante la carrera, tener que estudiar, no saber si prestar atención a los auriculares y estar más pendiente de los apuntes, porque me gustaba mucho como consumidor. O ver el atletismo en la 2, que era cuando entonces había 2 canales, los otros deportes iban por la segunda cadena. Entonces, nunca pensé que me iba a dedicar al periodismo deportivo, no es que lo descartara, pero no lo tenía claro. Y he tenido mucha suerte porque es un ámbito muy divertido. Lo más grave que puedes contar cosas graves en periodismo deportivo, pero lo más grave es una lesión que afortunadamente, por muy grave que sea, casi siempre uno termina recuperándose. Es un ámbito
fácil de dominar, creo. Otra cosa es que luego te conviertas en un experto a base de aprender o de tener experiencia y tratando mucho ese ámbito como para poder moverte con solvencia y con soltura. Y realmente es porque me lo paso muy bien. Y me lo paso muy bien no quiere decir que me divierta todos los días haciendo lo que hago. Hay días que lo paso mal, hay días que la competencia da un tema por delante de mí o una noticia, pero creo que es quiero decir, yo hablo de una cosa, cuento cosas que al resto de la gente les apasiona hablar de ellas y me lo transmiten. El otro día, yo tengo vecinos tengo un vecino del Levante que pues este año tal, Fernando, pero no sé qué. Entonces, pues, ¿cómo no me va a gustar trabajar en una cosa sobre la que sé que el resto de la gente, casi todo, obviamente hay excepciones, ¿no? Pero que la mayor parte de la gente que me rodea le gusta hablar de ello o le gusta escucharte, a ti o a otros, no digo a mí especialmente, pero que tengo que sé que llega y que a la gente le gusta. Es verdad que está sometido al escrutinio público, que es las redes sociales, te has equivocado, o este es del Marca, este es del Madrid, que no es verdad, pero bueno, que estás un poco sobreexpuesto, pero que sé que es un ámbito, joder, que es muy divertido, es realmente muy... Yo me lo paso muy bien y me lo sigo pasando bien. Y de hecho, casi cuanto mayor me hago, más me gusta el periodismo más auténtico, el reporterismo. Casi me lo paso mejor reporteando, yendo a contar historias, entrevistando, que estando en una mesa de redacción, no sé, haciendo trabajo más organizativo. Ahora vamos a pasar a unas preguntas rápidas A ver si que soy tienes capaz, que contestar, intentarlo brevemente. Vale. ¿Jugador más carismático que has entrevistado? A ver, he entrevistado muchos, como con carisma, Cañizares, Villa, Cañizares y Villa. ¿Y la crónica que más disfrutaste de escribir? No disfruto mucho haciendo crónicas, no las disfruto. Tengo muy buen recuerdo de la crónica en la que el Valencia gana la Copa de la UEFA en 2004. Tengo muy buen recuerdo de la crónica en la que el Villarreal gana la Europa League en Polonia, que fue una crónica un poco angustiosa por los 22 penaltis. Y luego hay crónicas de las que tengo muy mal recuerdo, como la de la final de Milán del Valencia. ¿VAR? ¿Sí o no? Sí, yo creo que el VAR sí, pero revisándolo mucho. Creo que el VAR vino a reducir la capacidad de interpretación de los árbitros y lo que ha hecho ha sido aumentarla con la capacidad de interpretación del árbitro del VAR. ¿Tu estadio favorito de España? Mestalla, sin ninguna duda ahora mismo. Y es un estadio incómodo para el periodista, pero es un estadio que tiene mucha magia. Una con la que te puedes extender un poco más. ¿Qué opinas sobre el B-Winger, la Liga Fantasy y las aplicaciones de puntos sobre los jugadores en función de los partidos? Nos caen unos palos a los cronistas tremendos con las puntuaciones. Yo lo viví mucho al principio con la Liga Fantasy, cuando era el juego oficial de la Liga, ahora no tanto. Y tengo compañeros que con el Comunio lo pasan muy mal porque les meten muchos palos. Pero no puedo tener un mal concepto porque fomentan un poco el consumo de las crónicas, ¿no? Y no dejan de ser unos juegos que están alrededor del acontecimiento deportivo, que lo que hacen es que aumenten el consumo. Me gusta mucho que haya combinación de estadísticas objetivas con la puntuación del cronista, porque eso es algo, por más que a veces yo piense, joder, es que no sé qué ponerle a este jugador, que lo pienso, pero que es algo que ha sido terreno exclusivo del periodista, interpretar cómo actúa un jugador o cómo actúa otro, o sea, pues cómo ha estado bien o ha estado mal. Creo que eso ha sido algo que nos ha correspondido a los periodistas, o sea, que tengo que aceptar que me critiquen porque otro piense que me he equivocado.
de forma genérica, para un periodista, ¿cuál crees que es el entrenador más difícil en las ruedas de prensa? ¿De forma genérica? Sí, en plan, para un periodista, ¿qué entrenador le resulta difícil o se pone nervioso al entrevistarle? ¿Por la actitud del entrenador Sí. o quieres que diga un nombre? No, nombres en general. A ver, es que cualquier fuente que rehúye las preguntas, que no contesta, aunque sea amable en el trato, pero tú preguntas por cosas pero esto pasa con cualquiera, esto le pasa a los políticos, a los entrenadores y a cualquiera, que simplemente no contesta el que se va por los cerros de Úbeda, o como le dijo Chimo Basmano a Bordalás, que se va por Peteneras, ¿no? Que esa fue una rueda de prensa, ¿no? Que no contestan y hay que entenderlos. Pues, yo de hecho aquí estoy contestando un poco con libertad, pero entiendo que si me van a sacar un titular mañana que igual no me gusta, pues intento no contestar. Entonces, a toda fuente reacia a contestar lo que se le pregunta suele ser una fuente a la que el periodista tiene que ir un poco más tenso, ¿no? Los entrenadores de normal suelen contestar, suelen responder, ¿no? a lo que se les pregunta. Es que me estoy extendiendo demasiado. A mí lo que no me gusta es cuando el entrenador dice, es que me estáis preguntando por mercado o por esto, y hablemos de fútbol, y le preguntas por fútbol, oiga, ¿quién va a jugar? Y no te contestan, entonces, ¿qué quiere que hablemos? ¿No? Eso es un poco la paradoja que me pasa a veces en las entrevistas. ¿Redacción en prensa o en digital? No, en internet, quiero decir, pero es que no, lo tengo clarísimo y lo he tenido casi desde el principio, lo cual no quiere decir que ya pase del papel, pero es que no, o sea, sería ir contracorriente si contestara redacción en papel. Por unas partes, de momento cohabitan los dos soportes y tienen buena relación, no siempre, pero tienen buena relación, pero por otra sería insensato no decir que ahora mismo el soporte es internet a todos los niveles. ¿Cuál es el gol que más te ha emocionado cubrir? Pues esta me resulta más difícil. Es que no suele emocionarme mucho en los partidos. Intento mantener un poco la calma. Mira, por poner uno cercano y que no sea de un título o algo así. El tercer gol del Valencia contra el Español, que fue del Samulino, que era la salvación, Sí. que era hundir al Español. Sí. Me dio mucha pena por el Español, pero yo ese partido es que vi que el Valencia estaba en segunda. Lo vi. Entonces, ese me pareció un gol que no valía, que en realidad su valor para el que no es vale un título, claro. pero me pareció muy, muy emocionante. Visto en Mestalla. O el gol de Rodrigo en la remontada al Getafe para la Copa. Pero fijaos que no os estoy hablando de la Copa, que en esa Copa estuve en Sevilla. Ese me pareció, yo creo que ese ha sido uno de los goles más bestias que he vivido. ¿Y un titular tuyo que siempre recuerdes? A ver, no voy a ser original, y lo he comentado en clase, pero un titular que recuerdo, y precisamente no es de un momento de éxito del Valencia, pero sí de un momento de tensión que había que solventar, fue el de la semifinal perdida del Valencia contra el Sevilla en la Copa en Europa League en 2014, que cambia el sentido de la crónica por completo cuando quedaba un minuto para el final del partido y escribo para Marca. Era una crónica que escribía para el lector de Valencia, para el de Vigo y para el de Sevilla. Entonces ese gol, después de un partidazo del Valencia, le daba el pase a la final al Sevilla. Y entonces titulé Qué cruel es la felicidad, que era un poco, intenté compaginar ahí, se me ocurrió sobre la marcha, para intentar compaginar cómo se sentían los aficionados valencianistas y cómo se sentían los aficionados sevillistas. ¿Qué prefieres, el fútbol de antes o el de ahora? Es que yo considero que estoy viviendo el fútbol de ahora todavía, no soy tan mayor, o sea, de hecho,
incluso veo partidos. Claro, yo es que para mí el fútbol de antes es cuando yo era niño, entonces estamos hablando de hace 40 años. No sé, a mí me gusta, no soy muy vintage, me gusta, de hecho a mí me gusta la modernidad, me gustan los cambios, la evolución, me gusta la tecnología, entonces yo creo que el fútbol de ahora, yo ahora veo partidos de antes, como dices tú, y me parece que son muy lentos, ¿no? Ahora veo futbolistas de antes, la calidad que tenían, y pienso que tenían la misma calidad, o sea, no pienso que haya más calidad, pero creo que el fútbol ha cambiado para hacerlo. No sé, es que ahora el fútbol, por ejemplo, lo ves y se retransmite, es que ahora ves cine en las retransmisiones de fútbol, antes veías 3 cámaras, era muy difícil, ¿no?, de sentirlo, y era lo que había, o lo veía en blanco y negro, o sea, que veo que el fútbol de ahora. ¿Un periodista que haya sido referente para ti? Pues yo no soy muy mitómano con los periodistas, y admiro a muchos periodistas, pero, no sé, por ejemplo, yo admiraba, antes de dedicarme a esto, a José María García, como periodista, como comunicador, pero luego hay, no sé, hay periodistas, por ejemplo, Santiago Segurola, las crónicas y los análisis que hacía en El País me parecían magníficos. Y tengo buenos compañeros en Marca que son absolutos desconocidos, que escriben como Los Ángeles, pues no sé, José Luis Hurtado hace crónicas en Marca y escribe y reportajes y historias, y escribe de cine, y en radio, en todos los periodistas de radio que son capaces de mantenerme enganchados, antes he dicho a García, pero ahora os diría casi a cualquiera que los programas nocturnos que son capaces de entrevistar o de sentenciar, que me parecen a los que admiro, pero los que he nombrado los dejo por buenos. Pues ya estaría, Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un placer. Pues nada, el placer es mío. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make